Vamos a empezar, digamos, con algunos asuntos de... Yo, pensando en esto de la invitación al café matemático, surge desde varios lugares, digamos. El título del Café Matemática se lo debemos a Claudia Paya, que es de la generación 2021, que un día después de una reunión de cursada, me escribe y me dice, ¿por qué no hacemos algo así como hay los cafés literarios, hacemos algo de café matemático? Y bueno, podemos discutir, intercambiar, y todo eso surgió a partir del módulo de lectura y escritura. Entonces, por eso hoy el primer café matemático también tiene que ver con esto de la lectura y la escritura, con una experiencia que las chicas traen para compartir, y que lo pensamos como un espacio de encuentro, ¿no? Un espacio para poder pensar y pensarnos en base a esto de lo que nos preocupa, que es la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, y ya aprovechando que compartimos unas miradas comunes, que común no quiere decir unificadora, sino que tenemos una visión, nos acercamos a la enseñanza de la matemática y al aprendizaje desde un marco teórico bastante común. Entonces, eso también nos hace mirar lo que las compañeras van a compartir desde el punto de vista de compartir algunos ya están. Hay algunos asuntos que ya las poseemos, que ya están, y eso no quiere decir no darle una vuelta de tuerca y volverlos a mirar, ¿no? También me interesaba invitarlas a que esto se siguiera dando en la medida de las posibilidades, capaz que alguna vez de manera presencial o mixta, para los compañeros que están cruzando el otro lado del charco. Entonces, como de empezar a construir un espacio de pensar esto de la enseñanza de la matemática, y de espacios de investigación que los podemos alojar dentro de la Universidad CLAE, en esto de construir algunos asuntos que nos interesen y que nos parezcan potentes, ¿no? ¿Por qué elegimos el tema, más allá de que Claudia en su momento, cuando le hicimos la devolución del módulo de lectura y escritura, quedó bastante tocada en el sentido de decir, bueno, esto me gustaría compartirlo, seguir conversando estas cosas, y no nos quedan como guardadas y de manera individual? Porque también es un eje, creemos que es un eje transversal, que la lectura y la escritura nos ayudan a transitar diferentes tipos de actividades, diferentes maneras de pensar, que a través de la lectura y la escritura la podemos plasmar. Por ejemplo, pensando en actividades de formulación, de los procesos de validación, del proceso de generalización, la lectura y la escritura lo atraviesa. Vieron que ahora se viene el cambio, la transformación educativa, y lo pongo entre comillas, y aparecen las competencias. Bueno, yo no sé si llamarle competencia a la lectura y la escritura, habría que definir qué entendemos por competencia, pero sí una habilidad, un hacer reflexivo que nos acompaña al trabajo que, desde ese marco común que nosotros intentamos construir. Entonces, en este momento lo que queremos hacer es invitar a Andrea Sardeña, a Carolina Novelli y a Bettina Ardanaz, a que ellas nos cuenten la experiencia. Ellas son maestras egresadas de la especialización, de la primera corte de la especialización, aquella corte muy grande que tuvimos. Es una escuela de práctica, y que han llevado a lo largo de inicial hasta sexto algunas experiencias en esto de la lectura y la escritura en matemática. Y en ese sentido tienen para compartir esas experiencias. Hicieron un flor de recorte para compartir estas experiencias, les quedó mucha tela para cortar, y capaz que en otros intercambios, con otras de ustedes que también se tiren al agua para compartir alguna otra experiencia,
o podríamos poner la discusión de algún tópico, de alguna lectura. Digamos que esto, la idea es crear un espacio en el que podamos empezar a intercambiar ideas, en principio bajo este eje, y que esto pueda cuajar también en un espacio de investigación que lo construyamos de manera colaborativa y cooperativa, de acuerdo a los intereses que vayamos teniendo. Así que bueno, sin más, vamos a escucharlas a las chicas, porque la idea es, ellas van a exponer unos 25 o 30 minutos y después abrimos el debate, ¿de acuerdo? Les preguntamos, compartimos experiencias nuestras, no sé. Las experiencias de ellas, la idea es que sea un disparador para el debate. ¿De acuerdo? Bueno, no sé quién empieza, por allí están los nombres de las chicas, pueden saludar así. Te saludamos, así nos identifican. Por acá andamos las tres. Yo voy a poner para compartir pantalla, así. Dale. Bueno, buenas tardes, ahora sí formalmente, buenas tardes a todos. Para nosotras es una alegría y también un lindo desafío compartir con ustedes esta experiencia que llamamos Escribir en Matemática en la Escuela, un asunto del que los docentes debemos hacernos cargo. Bueno, en primer lugar queremos agradecer a Carla por habernos pensado para este espacio. Si bien hoy estamos presentes 3 integrantes, esta experiencia de indagación surge a partir de un grupo de estudio conformado por 4 maestras. En mi caso, representando al nivel inicial, una docente de primer año, que es Bettina, una docente de sexto año, Carolina, y la maestra directora de la Escuela 23 de Montevideo, que es una escuela común, urbana, ubicada en el barrio Belvedere. Y tiene lugar en el marco de la cursada de la especialización en la enseñanza de la matemática para nivel inicial y primaria, impartida en la Universidad CLAE, en alianza con el CEIP y el CFE, durante los años 2019 y 2020. Una importante característica de esta formación estuvo pautada por la exigencia en la conformación de los grupos de trabajo. Como les mencioné al principio, cada una de nosotros representa un tramo de la trayectoria escolar, y la directora sumaba la mirada global de este recorrido, logrando así visualizar la profundización en la secuenciación de los conocimientos abordados. Así transitamos cada etapa con instancias de trabajo en equipo e individual, y sin embargo, la discusión grupal resultó indispensable en cada uno de esos momentos. Bueno, la idea es empezar un poco a poner justamente en conversación o en discusión por qué leer y escribir en la clase de matemática en la escuela. Y queríamos invitarlos a iniciar el recorrido partiendo de una cita de Delia Lerner, que a nuestro entender recoge lo que para nosotros implica como docentes pensar en la escritura en el área de matemáticas. Delia Lerner decía que el desafío es promover el descubrimiento y la utilización de la escritura como instrumento de reflexión sobre el propio pensamiento, como recurso insustituible para organizar y reorganizar el propio conocimiento. Nos parece acá importante hacer una salvedad en cuanto a la palabra descubrimiento, y que hace referencia a descubrir a la escritura como herramienta y a la lectura como instrumento de reflexión. A partir de esta cita, a nuestro entender quedan planteados algunos retos que nos parecía que como docentes de primaria habíamos de alguna manera decidido asumir. En el primer punto, pensar en el papel que desempeña la escritura en los procesos de aprendizaje, y creíamos que, bueno, que es en parte lo que de alguna manera disparó esta experiencia. Nos llevó a profundizar en algunos aspectos teóricos que habíamos abordado en la especialización, a indagar en trabajos que otras personas fueron realizando respecto a la escritura y a la lectura, y ponernos a discutir con estos trabajos, con estos aspectos teóricos, y ponernos a discutir también entre nosotras.
Y de esa manera empezamos a cuestionar un poco nuestra práctica como docentes, y bueno, ¿y qué tanto nosotros poníamos a dialogar la escritura y la lectura en el aula? Como segundo reto, decíamos que, bueno, que a partir de estas inquietudes que se nos fueron generando con estas discusiones, empezamos a iniciar algunas experiencias. Algunas se dieron en el marco de la especialización, otras se dieron dentro de nuestras clases, y si bien no todas tuvieron continuidad, porque algunas se vieron ahí, fueron interceptadas por la pandemia, igual nos gustaba como comentárselas. Por ejemplo, en mi caso yo inicié una propuesta de construcción de bitácoras personales, que bueno, por la pandemia fue una de las que quedó bastante inconclusa, pero que en el poco tiempo que se pudo llevar adelante, se pudieron como vislumbrar algunas luces que nos parecía oportuna destacar. Empezaban a evidenciarse la apropiación por parte de algunos alumnos de ese espacio. Aparecían cosas como: esto lo puedo escribir, ¿no? Nos preguntaban, esto lo voy a poner en la bitácora, así no se me olvida. Y Betina también inició una bitácora, pero ya no planteada hacia los alumnos, sino una bitácora personal, una bitácora del docente sobre la enseñanza de la numeración en primer grado, y fue generando algunos insumos para reflexionar y replanificar. Y bueno, y luego se dieron otras experiencias que sí lograron tener continuidad y que ahora vamos a ir desarrollando un poquito más, que no solo se fueron instalando, sino que además acompañan el recorrido del grupo en el pasaje del año. Es decir, van a ver que en algunos momentos vamos a hacer referencia a esto cuando hablamos en el tratamiento que hacemos en la escuela de los cuadernos de hacer matemática, de los papelógrafos y cómo los vamos manejando. Y por último, un tercer reto, digamos, que tiene que ver con incluir deliberadamente en el espacio de la disciplina a la escritura y a la lectura. Considerando que escribir forma parte fundamental en la construcción del conocimiento, nos parece esencial considerar la escritura en su función, por un lado epistémica y por el otro pedagógica, ya sea desde la enseñanza como desde el aprendizaje. En el entendido de que la escritura en matemática nos permite comunicar las ideas, hacer visible el proceso que se va transitando, tomar conciencia de ese camino, de ese trayecto, darle forma a ese recorrido, que posibilita además un proceso sistemático de reflexión. Ahora vamos a hacer bastante hincapié en esto también, y que es una fuente de información sobre la relación que van construyendo los alumnos con los objetos de conocimiento. Bueno, en este punto nos parece oportuno explicitar que adherimos a las palabras de Charlotte en cuanto a que hacer matemática como un trabajo del pensamiento que requiere compromiso, creación, producción, o sea, como un proceso dinámico donde la escritura se constituye en una herramienta esencial, como estructuradora del pensamiento que deja una huella del recorrido que es perdurable en el tiempo, lo que permite volver a ella en cualquier momento. Su característica de no inmutable posibilita a su vez la revisión, lo que invita a la transformación constante. Ahora lo que vamos a hacer es presentar algunas de las producciones que fueron llevadas adelante, como ya dijo Carolina, en el marco de la especialización, y otras, bueno, que nacieron en el seno de las aulas, y en todas ellas convocamos a escribir, y creemos que ponen de manifiesto el lugar que ocupa la escritura de matemáticas desde sus distintas funciones, siendo una muestra más de la necesidad de que la escritura se convierta en un asunto del que nosotros como docentes nos tenemos que hacer cargo. Esta diapositiva, vemos que hay dos producciones, ambas son actividades de documentación, donde se puso a los niños en situaciones de escribir, pero con distintos propósitos. En la primera, invitaba a construir generalizaciones sobre los conocimientos que circularon en la comunidad matemática conformada por un grupo de cuarto año, sobre las propiedades de las operaciones de los números naturales. Estas instancias promueven en los niños que puedan revisar los conocimientos e ideas que se han abordado, buscando establecer relaciones que permitan descubrir y construir regularidades, propiciando así que transite por los distintos aspectos de la generalización como un proceso, y la escritura en el acto de hacer matemática donde el individuo produce.
Por ejemplo, si nosotros miramos esta primera escritura, cuando el niño escribe, cuando multiplico por 10, le agrego un 0, o cuando quiero multiplicar por 20 o por 30, primero multiplico por 10 y luego por 2 o por 3, son ideas que quedan plasmadas y que en cualquier momento podemos volver a ellas para, por ejemplo, llevarlas a otros campos numéricos y ver qué sucede. En cuanto a el segundo registro, que fue una actividad que fue en sexto año, que la llevó adelante Carolina, que es una actividad de comunicación que formó parte de una secuencia en numeración racional. Esta actividad era la que iniciaba la secuencia. Muestra lo que los alumnos ya saben de las fracciones. Fue propuesta para realizar en pequeños grupos, para luego diagramar un registro colectivo que reuniera todas las ideas que habían circulado, y la consigna fue como muy concreta, escribe todo lo que sabe de las fracciones, pero como muy amplia también, ¿no? Que permitía a que cada uno pudiera escribir lo que traía en su bagaje sobre las fracciones del resto de la escolaridad, ¿no? Hasta quinto año. Se convocó a volver sobre lo aprendido, a tomar conciencia de lo que se conocía, dejando en evidencia que esto también, los docentes nos parece que tienen que tener la habilidad de poder reconocer lo que no está escrito, ¿no? Lo que aún resta por conocer, enfrentando los conocimientos e ideas de los otros, obligando a revisar lo propio también. Posteriormente, en el momento de finalizar la secuencia, se retomó el registro para repensar y volver a analizar las ideas, una vez se habían avanzado en el tratamiento de las fracciones. Y si ustedes observan, que me lo voy a traer acá para leerlo, o sea, lo que más predomina es el lenguaje natural, ¿no? Por ejemplo, una parte de algo. Nos parece como muy interesante ver cómo lo dicen, ¿no? Es como una división, pero de distintas formas. El de arriba es el numerador y el de abajo es el denominador. La división y la fracción tienen en común que siempre dividen en partes iguales. Entonces empiezan como a evidenciar también esas conexiones y esos nexos que van construyendo los alumnos. Y sí, dale. No, una acotación ahí, que también es interesante ahí ver cómo aparecen cuestiones que a veces hasta yo podría decir que escucho la voz del maestro diciendo el de arriba se llama numerador ¿no? y el otro denominador, y después aparece bien en el lenguaje de ellos esto de es como, pero de otra manera, ¿no? Logro reconocer que ahí hay algo que yo también conozco. Nada, me parece que es algo como bien significativo eso de los nombres y después las relaciones que se van estableciendo con los demás conocimientos a lo largo del trayecto. No, yo me acuerdo, no sé si lo querés contar vos, lo de un cuarto es la mitad de un medio. No, claro, porque en un momento surge uno de los niños, dice, bueno, y también se puede tener una cosa así, una fracción de una fracción. Y se hizo un silencio rotundo en la clase como diciendo este chiquitín de qué es lo que está hablando. Y entonces le pedí si podía explicar un poco mejor, porque yo veía que los demás hicieron como que sí, porque yo no dije que no, obviamente. Todo lo que se iba diciendo se volcaba aparte al papelógrafo. Entonces le pedí si él lo podía explicar, y lo que hizo fue ejemplificarlo y tampoco escasuar las fracciones que eligió, ¿no? Dijo, por ejemplo, un cuarto yo puedo tener un cuarto de un medio. Y se fue al clásico alfajor, evidentemente, yo tengo medio alfajor, ¿no? Y entonces ahí logró como que el resto también entrara en esta idea. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Bueno, estas otras dos actividades formaban parte también de una secuencia en la cual se buscaba enfatizar en la escritura vinculada a la explicitación y comunicación de procedimientos. El propósito estaba relacionado con que los niños abordaran diferentes representaciones dentro de un mismo registro y entre registros, introduciendo vocabulario, notaciones, convenciones propias de la matemática. Habilitó el uso de distintos tipos de registros semióticos, requiriendo de una acción que implicaba la anticipación para luego resolver,
La escritura aparece como una marca del recorrido realizado, como organizadora de la acción para observar los pasos que se fueron efectuando, las decisiones que fueron tomando, las ideas matemáticas empleadas y producidas para después poder comunicarlas. En su carácter provisorio, posibilitó posteriores revisiones para reformular y transformar, y complementar también, ¿no? Elegimos estos dos registros, uno que es el de Jazmín, que representó de manera gráfica el reparto, que es como lo resolvió en realidad la mayoría del grupo. Pero frente a la situación de tener que cuantificar la cantidad de chocolate que le tocaba a cada uno, en realidad fue Eric el único que logró designar una cantidad. Y la representa en una variedad de registros, que además utiliza la conversión. Aparece un registro aritmético, utiliza el lenguaje natural, cuando pone un pedazo pequeño para cada niño. Está la idea de como que es algo menor a la unidad, y a su vez también necesita como reforzar haciendo un registro gráfico, dibujando 4 con los pedacitos en la mano de chocolate. En realidad esto que voy a decir ahora es algo que nosotros interpretamos porque nunca se lo preguntamos a él, pero nos dio la impresión de que su cuantificación, que él sabía que su cuantificación distaba mucho de lo que los compañeros habían hecho. Él de alguna manera, a través de los registros, se acerca a lo que el resto de la comunidad clase había registrado. También puede ser otra interpretación, eso de que él necesitó transitar por los 3 registros para validar lo que él había hecho. Entonces nos parece que aparece aquí la importancia de lo que cada uno trae, ¿no? De lo que cada sujeto trae. Eric tenía un bagaje de conocimientos más avanzados que sus compañeros. El número decimal no había sido abordado todavía, en realidad esto fue hecho en una clase, en plena pandemia, en una clase de tercer año, que había cursado conmigo primero y segundo, y era el inicio de tercer año. Yo ya tenía un conocimiento de ellos, pero sabía perfectamente que los números decimales no los habíamos trabajado. Esto produjo que aparecía en el aula un conocimiento que no se había anticipado en el análisis a priori de la actividad, donde se manejaba que pudieran aparecer la representación gráfica de las situaciones a través del dibujo, y la representación de chocolate con palitos, puntitos, etc., y realizar el reparto, la realización de la división de números naturales de forma artesanal, como la descomposición, la realización del algoritmo convencional de la división entre 2 números naturales, y el reparto del resto utilizando el registro gráfico. En realidad, esto fue muy rico a la hora de la puesta en común, porque yo lo que hice, sabiendo, o sea, había recorrido, había observado bien qué había pasado en cada uno de las mesas, lo que habían trabajado. Primero tomé lo de Jazmín, porque en realidad el único que cuantificó fue Eric, los demás no habían cuantificado, todos habían hecho dibujos, o diferentes representaciones, palitos, lo que sea, pero no le habían puesto un valor numérico a ese pedacito, y enseguida en la puesta en común salió que era un cuarto, que ese pedacito se podía cuantificar en un cuarto. Y después fue que traje lo de Eric, y ahí fue sumamente rico porque en realidad él necesitó convencer a sus compañeros de que lo que él había hecho era válido, y que un cuarto era lo mismo que 0,25. Y en realidad muchos quedaron como colgados ahí, como quedó como con pinzas eso ahí, pero esto queda de insumo, porque después cuando hicimos un papelógrafo en común, con bueno, todo lo que habíamos averiguado con esto, y los distintos procedimientos que habían hecho, y al final quedó un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto es igual a 0,25, 0,25, 0,25 igual a 1. Y nos parece sumamente rico eso de que quedó ahí plasmado en el papelógrafo, y que en algún momento del año se iba a volver a eso para poder seguir avanzando. El pizarrón que están observando ahora es otra de las evidencias que decidimos seleccionar, y fue una actividad realizada en sexto año, también en el momento del regreso de la pandemia.
y es una actividad que pone el foco en la producción, para poder relacionar números racionales expresados como fracciones en un contexto matemático. La propuesta consistía en intercalar una serie de fracciones de distinto denominador, entre otras que ya se habían dado, y que se daban de manera ordenada de menor a mayor. Es una propuesta que fue extraída del cuaderno de hacer matemática de sexto, y nosotros decíamos que si bien la consigna era bien concreta, y si bien el acto de escribir no aparecía como una condición en la consigna, se le pidió a los niños que escribieran de alguna manera, que dejaran plasmado qué era lo que iban pensando y cómo lo iban pensando, con la intención de poder hacer explícitas las relaciones que iban encontrando y poderlas poner después a discusión. Bueno, la escritura aparece acá en esta actividad en su función epistémica, ¿no? Es un instrumento para pensar y para aprender. Y consideramos que en la selección que la propuesta habilita a trabajar con diversas representaciones semióticas, su resolución exige sí o sí poner en juego cambios de representación, y ahí se dio una gran variedad, ¿no? Estuvo quienes recurrieron a la transformación de una representación en otra del mismo tipo de registro, quienes a la conversión y transformaron las representaciones que se habían dado en otros registros diferentes, y quienes según el objeto y a la relación que tenían con ese objeto, fueron alternando las transformaciones y los registros. Es importante acá decir que la elección de los registros no fue aleatoria, ¿no? Y esa es otra cosa donde nos parece que también está bueno como docentes afinar la mirada, en esto que decía Betina, lo que aparece y lo que no aparece. Y acá también, la elección de un registro y el dejar afuera el otro, ¿no? Porque consideramos que, bueno, que de alguna manera está en relación con las conceptualizaciones que los niños van teniendo. Y ahí les cuento una especie de anécdota, porque esta actividad la llevé adelante, ya van como 3 años, que cada vez que la pongo la tomo como objeto de análisis. Y el primer año me pasó que la gran mayoría de los chiquilines terminaba haciendo la transformación de las fracciones a números decimales, ¿no? Una escritura decimal. Y en aquel momento alguien que había venido a mi clase a observar, que también es una práctica habitual en nosotras, me dice, ¿no te preguntaste por qué todos hacen la transformación, la conversión al número decimal? Y cuando, en el momento, yo no lo había pensado, realmente. Uno espera que aparezcan otras cosas y no aparecía, no aparecía. Bueno, y en algún momento tuve que revisar y decir, bueno, acá la culpable soy yo. De alguna manera, yo venía trabajando de determinada manera y estaba marcando un recorrido azar. Así que bueno, a los años siguientes me propuse que eso no me iba a pasar. Entonces le empecé a meter más la patita arriba, bueno, ¿cómo podemos hacer para comparar estas fracciones, para establecer estas relaciones de orden de otra manera que no sea esa escritura decimal? Porque sabíamos que aparte esa escritura decimal aparece, porque aparte ya lo hemos conversado, generalmente también desde el hogar, que también tiene su peso, muchas veces es como viene, ¿no? Los niños en algún momento lo vuelcan al aula. Bueno, así que en la producción se pueden observar registros gráficos para descomponer las fracciones, lenguaje natural, registros aritméticos, y analizando un poco la situación, bueno, nos parecía que las fracciones que se habían presentado son de distinto denominador, lo que de alguna manera obligaba a realizar alguna transformación para que pudieran establecer las relaciones de orden. Por otra parte, nos parece que no es ingenuo que en la consigna propongan como primer valor mayor a 1 la escritura 1 más un sexto. Esto da la condición de la consigna de que ya la consigna ya establecía que estaban ordenadas de menor a mayor, por lo tanto esta escritura nos parece a nosotros que facilita la comprensión de que todas las fracciones que le suceden a 1 más un sexto también eran mayores a 1, y además se presentó como una escritura posible después para que ellos la pudieran utilizar para poder resolver, que fue, si ustedes observan, una de las cosas que sucedió, ¿no? En aquellas que el numerador era mayor que el denominador, empezó a aparecer la escritura del número mixto, o de la unidad más una parte fraccional.
Y después se inició una discusión sobre la relación de orden entre las fracciones menores a la unidad, ¿no? Estoy tratando de hacer como el recorrido en el que se fue dando la situación del aula. Una vez que detectaron el 1 más 1/6, establecimos que, bueno, todas las que estaban hacia un lado eran mayores a la unidad, todas las que venían, le antecedían, eran menores, y dijimos, bueno, comencemos por las fracciones menores a la unidad. Y ahí empezó la discusión sobre qué relación de orden se establecía entre estas fracciones. Y ahí lo que nos sucedió es que uno de los niños dijo que como la mitad de 9 era igual a 4,5, por lo tanto 4 de 9 era menor a 1/2 y 5 de 9 era mayor. A partir de ahí surge también que estas fracciones eran complementarias, ¿no? 4/9 y 5/9 para conformar la unidad. Y la expresión de 4 enteros 5 décimos aportada por este niño dispara la posibilidad de representar a 1/2 también como un número decimal. Y eso favoreció el orden entre estos tres valores, ¿no? 4/9, 1/2, 5/9. Ahí lo que nos resultó interesante también es las distintas maneras en las que los niños expresaron esta situación, ¿no? La mitad sería 4,5, o 4 enteros 50 centésimos, o 4 más 1/2, y empiezan también a ponerse, a evidenciarse las distintas formas de las distintas escrituras. Y empiezan a aparecer las equivalencias, ¿no? Que iban estableciendo entre una escritura y otra. La estrategia entonces de pensar el complemento para alcanzar la unidad, en esto de que 4/9 y 5/9 se complementaban, posibilitó la ubicación de 4/5, porque ahí lo que hicieron fue establecer una relación de mayor y menor entre 1/3 y 1/5, que era lo que restaba para conformar la unidad. Este mismo alumno, que fue el que inició la intervención anterior, vuelve a poner en juego esta estrategia, y de alguna manera valida lo anterior, y bajo la misma lógica dice 2/3 es más de la mitad, porque sería 1 entero y 5 décimos. Pero no tanto, dice, porque solo se pasa en 5 décimos. Y en 4/5 se pasa más de la mitad que en 2/3, porque la mitad es 2,5 y hay 4. O sea, vuelve a recurrir a esa estrategia. Y luego en las fracciones restantes, las que son mayores a la unidad, la escritura 1 más 1/6 empezó a determinar las transformaciones, ¿no? Estas notaciones como números mixtos. Y se decide que entonces las fracciones las íbamos a representar de esta manera para poderlas comparar, porque lo que ellos decían era, bueno, tenemos el número entero, lo único que nos resta es comparar la parte fraccionaria, ¿no? Y bueno, en esa transformación algunos niños recurren al lenguaje natural para empezar a fundamentar lo hecho, y otros necesitan la representación gráfica, como en el caso de 16/5, que ellos lo que me decían era, vamos agrupando de a 5/5, me decían 5/5, un entero, 5/5, un entero, 5/5, un entero, ¿no? Y ahí vieron la parte que restaba. Pero es interesante cómo necesitaron igual, en este caso, algunos niños, la representación gráfica para poderlo visualizar. En realidad eran 2 pizarrones, yo tenía un pizarrón muy, muy, muy grande, entonces me posibilitaba trabajar en 2 puntas, y otra niña, Luciana, toma la estrategia del primer alumno y nos dice, los dos tienen 2 enteros, solo hay que comparar 1/6 y 5/8, y 1/6 es menor a 1/2, o sea que ahora lo que habían tomado como mojón era el medio, ¿no? 1/6 es menor a 1/2 y 5/8 es mayor a 1/2, porque la mitad de 1/6 serían 3/6 y la mitad de 5/8 serían 4/8. Así que 1/6 es menor a 5/8. Nada, acá en realidad lo que nos parece sumamente interesante es también cómo los niños fueron tomando mojones, ¿no? La escritura de 1 entero más 1/6, después la comparación con 1/2, el uso de los complementos, y a partir de las relaciones que iban estableciendo, iban logrando ordenar. Bueno, y de sexto nos vamos a inicial. La actividad que elegimos compartir forma parte de una secuencia que tiene su origen en la propuesta de un juego llamado Afinando la Puntería, que ustedes pueden encontrar en los cuadernos para hacer matemáticas de nivel inicial. Allí Lobito plantea como consigna de este juego que cada jugador dispone de 10 tapitas
para invocar en un bidón. Y va a ser el jugador que logre invocar más tapitas en una sola ronda de tiradas, el que gane. Bajo esta premisa se llevó a cabo el juego en reiteradas ocasiones. Y esto nos dio la pauta de que la consigna, la propuesta, se transformó en una propuesta auténtica para el niño, una propuesta de juego auténtica, que nos pareció sumamente importante. Ya sea por la motivación de la docente o por motivación propia, iban y volvían reiteradamente al juego. Que nos parece además importante hacer esta aclaración. Cuando llevamos a la clase, llevamos al grupo una propuesta de juego, es importante jugarlo varias veces. Luego de esta etapa, tomamos la decisión de introducir una siguiente variable. Y esta variable tenía que ver con el uso de una grilla con 10 casilleros en blanco, en la que cada niño debería registrar con una marca por espacio cada tapita embocada. El propósito de esta actividad era visualizar diferentes maneras de formar 10 a partir de los complementos entre las tapitas que quedaban adentro, las tapitas embocadas, y las que quedaban afuera. Al comienzo de las instancias de juego, el conteo de las colecciones fue sumamente necesario. Necesario porque se necesitaba para ajustarse a la cantidad, se necesitaba para corroborar si la cantidad registrada era correcta, y porque además significaba una estrategia para controlar los aciertos del contrincante, que era sumamente importante para todos los niños en este juego, ¿verdad? Hacía parte de realmente lo que significaba valioso para ellos. Así, ellos podían saber qué posibilidades tenían de ganar. Después los niños fueron abandonando progresivamente, fueron dejando de lado progresivamente el conteo del objeto tapita, y allí fue importante que mientras jugaban ellos tenían las tapitas cerca, podían recurrir, pero sin embargo, al introducir la grilla, ellos empiezan a recurrir a contar las marcas que aparecían en las grillas, incorporando de esta manera su función simbólica. En los días posteriores realizamos varias instancias de evocación del juego, durante las que la escritura en las grillas posibilitó el cambio de registro. De esta manera ustedes pueden ver en las fotografías de los papelógrafos distintas instancias, ¿verdad? Allí aparecen primero las tiradas, en donde ellos entendieron esto de colocar una marca en cada uno de los espacios, luego volver a evocar esas tiradas a través de las grillas, leyendo cuántas marcas habían hecho, y entonces descubriendo o redescubriendo la cantidad de tapitas embocadas. Y esto fue de alguna manera complejizándose, es decir, fueron pasando de una representación o de una instancia de escritura a otra, hasta llegar a la final, en donde se trataba de señalar en la serie numérica la cantidad de tapitas acertadas a partir de los siguientes interrogantes. Ahí se les preguntaba, bueno, ¿qué información nos están dando las marcas en las grillas? Y también se les preguntaba si solamente podíamos interpretar las marcas, porque lo más rápido para los niños era eso, ir a leer las marcas, pero también les preguntamos qué pasaba con los espacios vacíos. Esos espacios también nos daban información. Por lo tanto, estos textos matemáticos permitieron determinar en el contexto del juego al ganador,
y facilitaron la visualización de las distintas maneras de componer el 10, que era el propósito matemático. Entonces, de alguna manera, para explicitar una de las razones más importantes por las que incluimos este ejemplo, es porque nos parece importante lo que trae. Este ejemplo nos habla de la necesidad de colectivizar la importancia que tienen estos primeros registros en esta etapa inicial. Se tratan de las primeras escrituras matemáticas. Y si bien generalmente caemos en la idea de que los niños en estas edades no pueden documentar sus acciones, sus pensamientos, porque no saben leer o escribir, y esto va con comillas también, creemos que esta secuencia nos ayuda a visualizar lo importante que es que en esta etapa habilitemos a los niños a dejar distintos tipos de marcas que sean significativas para ellos, en cuanto las mismas den cuenta de un conocimiento, de una estrategia, de un modo de resolución o de un proceso. Estas marcas son tan valiosas como otro tipo de escrituras, como otro tipo de representaciones. Estas no solamente brindan información sobre la relación que tiene el niño con el objeto de conocimiento, sino que además se constituyen una herramienta que permite provocar avances. Esto está muy relacionado al decir de Paniza, que plantea el reconocimiento de los procedimientos personales como parte del proceso natural de la construcción del conocimiento, y cómo los docentes promovemos su aparición a través de diversas intervenciones. Sin embargo, esa valoración no se transfiere al aspecto del lenguaje. Entonces, como docentes, tenemos que pensar en cuál es el valor que le damos a las representaciones y a las escrituras personales. ¿Qué lugar le ofrecemos en el proceso de aprendizaje? ¿Qué espacios les brindamos dentro del aula para su aparición? Y allí volvemos como a evaluar nuestras experiencias y pensamos cuántas veces los alumnos realizan registros durante el proceso de resolución de una situación que son o eliminados, borrados, se arranca la hoja, se borra, escondidos, se hacen como en algún rinconcito casi invisible, o modificados para una presentación en público, porque esos insumos, esas anotaciones, esas observaciones, esas marcas, son consideradas inválidas o de menor valor que otros, e incluso a veces hasta nos da como cierta vergüenza que queden allí, ¿no? como dando cuenta de algo que necesitamos realizar. Entonces, tomamos algunas preguntas que nos parecen valiosas en esta experiencia, y planteamos esto de qué responsabilidad nos cabe como docentes en estas experiencias o en estas situaciones que estábamos narrando. ¿Qué entendemos por escritura matemática? Y por último nos preguntamos dónde se escribe en matemática y quiénes escriben en matemática. Y un poco tomando las preguntas de André, vamos a ir un poco a lo que nosotros decimos los dispositivos, ¿no? Pensando en esto de dónde se escribe, qué se escribe, quiénes escriben. Y bueno, nosotros consideramos que el propósito con el que se escribe, el contexto, el espacio que se selecciona para la puesta en práctica de esas escrituras, determinan, al menos a nuestro entender, justamente esto, ¿no? Quién escribe, de qué manera lo hace y la forma elegida para llevar adelante esos registros. Pusimos algunos a modo de ejemplo, que son los de uso más frecuente, digamos, por lo menos en nuestra práctica. Y bueno, nosotros lo que decíamos es que la trayectoria escolar y las relaciones que van estableciendo los niños a lo largo de los años con cada uno de estos dispositivos los va posicionando frente a una manera de hacer. Puntualmente nos hicimos un espacio para pensar en el cuaderno de clases, ¿no? Y en qué tratamiento, cómo se trabajaba, desde dónde se posicionaba cada uno en este dispositivo. Y decíamos, bueno, suele ser un espacio que, si bien todos en nuestro discurso, y cuando digo discurso no lo digo con una connotación negativa, sino realmente, ¿no? Entendemos que es un espacio del niño,
consideramos que es un soporte que está atravesado por la historia, que el mismo cuaderno ha tenido en la trayectoria de la escuela, que está marcado por los docentes que pasan por esa historia, por qué posición tienen esos docentes frente al aprendizaje de la enseñanza, y analizando un poco estas cuestiones, encontramos que en el cuaderno predomina todavía de alguna manera la idea de lo correcto. ¿Con esto qué queremos decir? Queremos decir que es un espacio donde el alumno tiende a eliminar, como decía hoy Andrea, algunas marcas, tiende a hacer desaparecer aquello que quedó inconcluso, que no llegó a un buen puerto, como le decíamos nosotros, o algo que detectaron que no era el camino adecuado, y entonces muchas veces eso no está en el cuaderno, no es posible visualizar. De esa manera queda de alguna manera el registro del éxito, digamos, ¿no? La respuesta que fue correcta, registrada muchas veces, no siempre, pero de la manera que el docente espera, y esto tiene que ver con este contrato didáctico que se establece entre los docentes y los alumnos. Y a su vez también está la cuestión nuestra, ¿no? ¿Qué marcas hacemos como docentes sobre ese dispositivo? Dejamos señales de que acreditamos algo que fue bien hecho, o no. Incluso muchas veces todavía se visualizan en algunos cuadernos la categorización, digamos, en una escala de valor de la tarea del alumno. Nos pusimos a pensar también que tiene mucha importancia que este espacio no solo pertenece a la órbita privada del aula, es un dispositivo que tiene una mirada de agentes externos, de la familia, de los inspectores, que también realizan lecturas e interpretan ese dispositivo a partir de sus propias matrices y de sus propias vivencias. Nos pusimos a pensar también en los cuadernos de hacer matemática, indagamos un poco en la institución cuál era el uso que se le daba a este dispositivo, y veíamos que muchas veces sucedía algo bastante parecido. Y acá vamos a contar una experiencia que venimos llevando a nivel institucional, y acá es donde cobra relevancia en la conformación de aquel grupo inicial que nos proponía el CLAE, donde estaba también la directora de la institución, que posibilita llevar adelante también estos acuerdos. A nuestra escuela hace varios años que los cuadernos de hacer matemática y los CLE, al igual que los papelógrafos, pasan de año junto con el niño. Es decir, no se los damos a fin de año, ni los papelógrafos se los queda el docente, sino que se van junto con el grupo. Específicamente en mi aula, hace muchos años que yo no tengo cuaderno de matemática, lo que usamos es el cuaderno que nos da primaria, y lo que hacemos es, trabajamos en hojas sueltas, hojas de cuadernola, entonces ahí tienen un espacio libre de extensión, de forma, para que ellos puedan realizar todas las escrituras, los registros, los intentos que consideran necesarios. Y acá lo que es bien importante es que esto lleva a que se establezcan algunos acuerdos con los niños, que sean explícitos, ¿no? Que se hagan explícitas estas habilitaciones que a veces de alguna manera nos parece que los niños sienten no tener. Si consideramos que hacer matemáticas, pensar en un espacio de clase donde se produzca el conocimiento, bueno, entonces consideramos que cada uno tiene que tener la libertad para realizar en ese proceso de construcción todo registro que considere necesario, de la manera que siente que lo puede hacer o que necesita hacerlo en ese momento en relación a ese objeto de conocimiento con el que está tratando. Y la idea de esto es no obstaculizar ese recorrido y no generar distanciamientos con el objeto que queremos que el niño conceptualice. Entonces, bueno, se trabajan esas hojitas de manera aislada, y luego las hojitas las engrampamos en el cuaderno de hacer matemática, y nos va quedando como un portfolio muy, muy gordo, donde tenemos todo el trayecto realizado por el niño, y a su vez trabajamos, en mi caso, con el cuaderno de hacer matemática de cuarto, de quinto y de sexto a la misma vez, ¿no? Las secuencias se van dando por ahí. Entonces, como los cuadernos están a disposición en la escuela, vamos y venimos de uno a otro. Y los chiquilines están sumamente habituados a esto. ¿Qué nos permite esto? Bueno, nos permite volver a encontrarnos con procesos que realizaron en otros momentos de su trayecto, retomar actividades que realizaron en años anteriores, las volvemos a hacer algunas. En mi caso yo les he dicho, bueno, fíjate qué hiciste el año pasado y qué hiciste esta. Capaz que en las dos lo resolviste, pero lo resolviste de distinta manera, aparecen distintas escrituras, lo pensaste desde otro lugar. O a veces resignificamos, ¿no? Revisamos, reformulamos, volvemos a poner eso sobre la mesa para retomar.
Y bueno, y acá nada, como enfatizar en la importancia del acuerdo, porque acá tiene que ver con acuerdos con el niño, acuerdos con las familias, que también hay que explicarles esta manera de hacer, acuerdos institucionales, ¿no? Que hay que sostener, para que realmente el niño sienta que esas habilitaciones son genuinas, que yo no voy ahora a poner algo en el cuaderno y que el maestro del año que viene me va a sancionar, digamos, de alguna manera sancionar, ¿no? Pero digamos, entonces bueno, acá valen los puntitos, las rayitas, los dibujos, el lenguaje como me salga, los tachones. Es más, yo en clase de matemática le digo, por mí pueden tirar la goma, ni se gasten, pasa una raya y volví a empezar, y muchas veces ponen primer intento, segundo intento, tercer intento. Entonces, también eso permite que el niño tome conciencia, que la familia también pueda visualizar cuántos intentos, de qué manera, miro el intento anterior, mira, hasta acá venía bien, pero acá algo me trancó, entonces capaz que esto lo puedo retomar, pero acá yo tengo que bifurcar porque este procedimiento no me estaba sirviendo. Así que bueno, es una experiencia que nos parecía que estaba buena compartir. Y bueno, volviendo un poco, siguiendo la línea de Carolina, acá volvemos al tema de bitácoras, que es otro de los dispositivos que seleccionamos. Que consideramos que es interesante la experiencia de conformar cuadernos de bitácora. Como Carolina dijo, hemos hecho algunos intentos, y tanto como bitácoras personales, como otra de las opciones posibles en las que se promueva esta forma de hacer. Nos parece que esos espacios presentan características de no formar parte de los espacios institucionalizados que hablaba recién Carolina, como el cuaderno de clase. En lo que creemos que es como la puerta de entrada, en que el niño pueda entrar de una manera más descontracturada en el uso, que se apropie de él de otra manera y desde otro lugar también. Donde pueda dejar, como decía Carolina recién, dejar marcas sobre lo aprendido, lo que aún no entiende, lo que duda, lo que descubre, a la vez que en cuanto a la forma habilita a una escritura más informal, más genuina, más transparente. Ese espacio nos parece que es para él, y aunque puedan pautarse espacios de tratamiento colectivo, que ahí va a depender de, bueno, de los propósitos que podamos nosotros proponer, los distintos tipos de escrituras o registros, creo que no carga con lo que Carolina decía, eso del cuaderno de clase, de ser evaluado. Que se apropie, que sea de él, para él. Y bueno, y por último queremos mencionar lo de los papelógrafos, que en realidad nuestra escuela ha como ganado el terreno, mucho terreno, porque es, como decía Carolina, ya está institucionalizado, que pasa con el grupo, que es del grupo. Y el que nos va a entender, y a partir de este tipo de experiencias, desarrolla, o sea, la desarrollada en nuestra institución, donde también son diarios de registros, es como una bitácora colectiva. Y esta característica hace necesario el establecimiento de acuerdos, en tanto el tipo de representación que ahí va a quedar plasmado, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que sentir que les pertenece a todos, y esta herramienta nos ha resultado, la verdad, de gran valor, ya que posibilita reconstruir parte de la historia del grupo en relación a los conocimientos para seguir avanzando. Y en este punto nos parece interesante instalar la práctica de los cierres provisorios que se van dando y que quedan plasmados ahí, sabiendo que se pueden ser retomados en cualquier momento, en cualquier oportunidad, más allá de un año lectivo, para continuar siendo abordados y que sean punto de partida para generar nuevos avances. Y por último, nos gustaría decir que en cuanto a esto de los dispositivos, que nos parece sumamente importante también generar espacios colectivos de discusión y establecimiento de acuerdos de la comunidad educativa. Y que los mismos vayan siendo documentados, constituyendo también bitácoras institucionales. Y nos parece que para desarrollar este hábito de escribir en el aula, es como el punto de partida, o lo que es más necesario es que nosotros como docentes también nos pongamos a escribir. Bien, bueno, y un poco para ir cerrando este trabajo, me gustaría compartir con ustedes algunas conclusiones
que escuchando a Bettina, me animaría a decir también que pueden ser conclusiones provisorias, Sí. porque en realidad esta es una experiencia que nos gustó mucho y sobre la que seguimos proyectando, incluso ya para el año que viene, sabiendo un poco que vamos a estar en niveles cercanos, también tenemos como algunas articulaciones en la cabeza. Pero bueno, compartir con ustedes estas conclusiones que hablan de escribir. Escribir traduce el pensamiento. ¿Cuántas veces nos escuchamos diciendo, tengo que escribir para ordenar mis ideas, tengo que escribir para concretar lo que voy pensando? Entonces, escribir trasluce el pensamiento, hace explícita las relaciones que se van tejiendo, permitiendo tomar conciencia de ello. Estas instancias en el trayecto por la etapa inicial y escolar son insuficientes como para que se constituyan en un hábito. Y esto que decía Bettina, los docentes, debemos hacernos cargos del asunto de la escritura en matemáticas, diseñando situaciones didácticas con la intencionalidad de promover producciones por parte de los alumnos, fomentando que sean autores de sus propios aprendizajes. Siempre coincidimos en esto de que una vez que empezamos a probar esta forma de trabajo, es como que no hay vuelta atrás. Y a nuestros alumnos les pasa lo mismo también. Una vez que empiezan a dejar marcas, a escribir, a dejar huellas de este recorrido, después lo necesitan. Y finalmente, bueno, es necesario generar espacios de discusión en torno al qué, por qué y para qué escribir en matemática, y establecer acuerdos institucionales, ¿no? Esto que fue surgiendo también en nuestra institución, como parte también de nuestro proceso y de nuestro recorrido. Y como necesidad, ¿no? A medida que esto se fue instalando de alguna manera, y acá creo que hay que hacer como un foco bien grande en la palabra situaciones didácticas con intencionalidad, ¿no? Cuando tenemos la intención de provocar esto, es necesario, empieza a surgir la necesidad de que se establezcan esos acuerdos. Bien. Y bueno, ya para finalizar, en este provisorio. En esto que es provisorio, les proponemos o les dejamos algunas preguntas para seguir pensando. Y estas preguntas son las siguientes. ¿Habilitamos escrituras disciplinares en el aula? ¿De qué modo lo hacemos? ¿Cuándo? ¿Por qué? O con qué frecuencia y con qué intención. ¿Tenemos nosotros como profesionales el hábito de escribir sobre nuestras prácticas y aprendizaje? Bueno. Un poco hasta acá era la presentación que teníamos en principio para compartir. Así que bueno. Agradecerles a todos. Nos fuimos unos minutos más. Carla, perdón. La atenta escucha. Genial, chicas. Si quieren, dejen de compartir pantalla. Y bueno, a mí me parece, algunas compañeras se han tenido que retirar, dejaron el saludo, tratamos de grabar el chat también. Y ahora abrimos preguntas, ideas, lo que les parezca que quieran intervenir para preguntar y preguntarnos y irlo respondiendo entre nosotros, ¿no? Así que, ¿quién tira la primera piedra? Vamos, chicas. Y chico, hay que cuidar, hay un chico. No sé, yo qué sé, para empezar yo fui tomando algunas notas para romper un poco el hielo, de algunas cosas que fueron contando las compañeras en la experiencia, narrando. La narrativa también tiene que ver, ¿no? En el sentido de qué de la experiencia que transitaron ellas eligieron comunicar, ¿no? ¿Qué gestos tuvieron en esa elección? ¿Qué preguntas se hicieron y las traslucieron? Las traslucen al final y las traslucieron en la mitad y al principio, y cuando van haciendo el análisis de las producciones de sus alumnos, que solo las producciones dan para, creo yo, un café matemático, ¿no? Para tirar la producción, venir solo con un pizarrón y decir, bueno, acá qué pasó, ¿no? E hipotetizar, y después las que tengan las posibilidades de hacerle la entrevista a esos autores de esas producciones,
hay una cosa que a mí me gustó mucho de lo que dijeron, que fue el valor de lo no escrito. Es decir, rescatar lo que posibilita la escritura, porque yo puedo establecer diálogo con esas producciones, a mí como maestro y como profesor me dan información, puedo seguir avanzando en la secuencia de actividades, puedo discutir con mi paralela, con mi compañera que pensé estos asuntos, pero también esa pregunta de qué fue lo que no escribieron, ¿no? ¿Qué marcas fueron? ¿Por qué? ¿Qué cosas hay en esos agujeros? Y esa pregunta que se hizo Carolina es ¿por qué mis alumnos escribían todos con expresiones decimales? ¿No? Es decir, yo hacía algo en la clase para que eso sucediera. Entonces, entre lo escrito y lo no escrito, me parece que ahí hay como un nicho bien interesante para seguir pensando, ¿no? Yo creo que ahí, perdón, Carla, agregaría lo escrito, lo no escrito y el cómo está escrito, ¿no? Y la forma de lo escrito. Totalmente, Caro, exactamente. Y cómo está escrito, que ustedes hicieron mucho hincapié en eso de establecer las relaciones entre los modos de escribir. Saliendo de las clasificaciones del Dual o como le queramos llamar, pero la intención es ver que hay modos distintos de escribir y cuáles son los que se mantienen. Y una cosa bien interesante que las compañeras tienen y lo explicitaron, es que hay acuerdos institucionales, es decir, hay un espacio donde se pueden reunir, donde la directora habilita y que hay ciertos acuerdos que se pueden sostener en ese colectivo. No quiere decir que sean homogéneos ni que no vaya a haber agujeros, pero por lo menos hay potencialmente donde alojar la escritura en matemática. Y eso a mí me parece bien interesante y como potente como para retomar de la experiencia. No, también lo que hablábamos, que muchas veces lo hablamos en el equipo, es eso, ¿no? De lo rico que fue de tener, de este equipo estar conformado de distintos niveles, ¿no? Y cómo ver también la importancia de empezar desde el nivel inicial, para sostener esa coherencia durante toda la escolaridad, que obviamente va a permitir otro tipo de avances que si hay eso, un año una maestra una cosa, otro año otra cosa, y no se habilitan estos espacios como para poder generar esa necesidad en los niños de que, porque es verdad, necesiten escribir o dejar una marca en algo, en el momento de que están pensando en algo, que están resolviendo algo, que están, o sea, tratando cualquier asunto matemático, ¿no? Acá es interesante también contarles que nuestra escuela es de doble turno, y se da la particularidad de que Betina está en el turno de la tarde, y André y yo estamos en el turno de la mañana. O sea que cuando hablamos de institucional, hablamos de institucional a doble turno. Y en esto de que no quiere decir de que, por supuesto, hay de alguna manera otras formas de hacer matemática que se nos cruzan, ¿no? Y que se le cruzan a los niños, sobre todo en esos trayectos que ellos van construyendo. Pero el tema es cómo también uno retoma y vuelve a darle forma, ¿no? Y cómo también hay un diálogo con los docentes de decir, a ver, yo estoy posicionada desde acá, a mí me parece que la forma de hacer, estoy convencida de que es esta, vos estás convencida de que es esta, pero tampoco en ningún momento, digamos, decirle al niño esto no, ¿no? O esto es así. Bueno, se sabe, hay un manejo de información en la institución de que cuando saben que si la maestra es Carolina, el resto de los docentes saben cuál es la mirada de Carolina, ¿no? Si van con Betina, saben cuál es la mirada de Betina. También tiene que ver con eso cuando hablamos de acuerdos o de puesta en diálogo o en discusión en la institución, ¿no? No es estamos todos de acuerdo y hacemos todo lo mismo. Pero sí tengo conocimiento de lo que hace el otro. Y también eso hay que afinar la mirada y ver cómo después yo tomo de ahí también para seguir interviniendo. Dale, Yayito. Estás muteado. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bárbara la presentación, me encantó. Una cosa que compartimos es algo que comentaron, ya no me acuerdo cuál de ustedes, pero esta lógica de lo que se escribe tiene que estar bien, ¿no? A nosotros también nos pasa que para los chicos, al no tener claridad de si lo que están por anotar en el cuaderno, carpeta, hoja, lo que sea, es pertinente o no, hay cierto resquemor a que quede algo escrito,
Y entiendo también que está asociado con la historia cultural de nuestros países, en donde todo lo que va al cuaderno es sagrado y debe estar perfecto. Otro problema que nosotros tenemos y que de alguna manera, no sé si se puede rastrear, también tiene que ver con una diferencia muy grande entre los alumnos más chicos y los más grandes, y es que para los más grandes esas escrituras deben de alguna manera contener símbolos matemáticos. Y eso Tienen que también ser condiciona complicadas. la escritura. ¿Cómo? Tienen que ser complicadas. O por lo menos tener algunos textos, por llamar algunas escrituras, que den cuenta de algo de lo matemático más convencional. Si no, es como que le está faltando algo. No vale solo palabras. Que un poquito en la pizarra de fracciones aparecían algunas de estas cosas, ¿no? En donde es difícil escribir algunas relaciones entre esas fracciones solo apelando a lo numérico, y necesitaban poner palabras, no sé qué nivel de palabras se autorizaron a los chicos, o ahí hubo letra del docente habilitando también esas cosas. Una cosa que a nosotros nos preocupa, y lo tiro porque estoy leyendo un trabajo final de nuestra carrera de un grupito de alumnos, que tiene que ver con el pasaje del oral al escrito. Porque hay mucho trabajo en inicial, primero y segundo, vinculado al oral, y eso traducirlo al escrito también es un despiole. Lo que me pareció muy interesante es cómo fueron recorriendo diferentes sentidos de la escritura. Una lista de sugerencias, pistas, tips o reglas de funcionamiento de algunas cosas, el modo de representar un procedimiento, explicitar alguna respuesta, llevar registro parcial de algunas cosas, pero me impactó sobremanera el de la diapositiva de ubicar fracciones. Ahí la escritura adquiere otro estatus, para mi modo de entender, que tiene que ver con te estoy explicando lo que pensé. No es solo te cuento lo que estoy haciendo, sino que hay una argumentación matemática apoyada en la escritura. Cuando alguno de los chicos pone uno más, no me acuerdo si era un sexto, si era 7 sexto, uno más un sexto, la escritura está explicitando que es mayor que uno. O el que escribe 4,5, la escritura 4,5, no lo escribe porque no me lo dejan escribir, pero él está pensando en 4,5 novenos, para ubicarlo entre 4 novenos y 5 novenos. También me parece interesante por qué él no se habilita a escribir 4,5 novenos, escritura que nosotros en algunos grados nuestros las hemos visto, y que son muy potentes. Al 4,5 de 9. Hasta sí, ahí. pero no de vale 9. escribir 4,5 novenos. No. Se ve Porque, que... bueno, hay una convención que evidentemente Claro. los alumnos compraron en términos de la escritura de lo que es una expresión fraccionaria. Lo que no quiere decir que la relación 4,5 es a 9 no admita esa escritura también. No es un número fraccionario, pero sí es una proporción, eventualmente, ¿no? Yayo, y en ese sentido representa la misma cantidad. Entonces, sí, está bueno habilitarlo porque es una claro, escritura del pero número. armás un despelote ahí, porque no es un Armás, número, es una relación ahí está. entre 4,5 y 9, evidenciando la mitad, De 9. que en términos del estatus que adquiere es distinto de 4 novenos y de 5 novenos, pero que explica por qué va entre 4 y 5. Ahí hay una explicación. Me parece muy interesante las escrituras de los chicos explicando los motivos por los cuales toman las decisiones que toman. Esas más en general, la escritura aritmética explica. Entonces, hay una manera de escribir algunas cantidades que si yo las transformo en otro modo de escribir esas mismas cantidades me permiten explicar lo que estoy pensando y a su vez argumentar desde esa escritura. La escritura como modo de argumentar es central en aritmética y en toda la matemática, ¿no? Y lo otro que en esta por ahí me voy un poquito de mambo, o como decimos acá, me voy un poquito al carajo, pero no importa. La de inicial. Hay
unos textos raros, que no son exclusivamente del ámbito matemático, no es tener esos cuadros, las tablas, son textos sociales, por llamarlo de alguna manera. Lo que me parece sumamente interesante es que esos textos sociales, a raíz del modo en que interviene el docente, habilita a que sean modelizados matemáticamente. Y entonces el modelo matemático viene a ser un soporte, y la escritura en ese modelo viene a ser un soporte para dar cuenta de algunos de los fenómenos que están ocurriendo ahí. Y no es tan evidente siempre como una situación, porque ustedes lo dijeron, fue un juego, los pibes jugaron, la maestra propició que sea una instancia de juego. Ahora, esa instancia de neto proceso social admite, apelando a la escritura, un proceso de modelización. Y me parece muy explícito ese proceso de modelización. Y sobre todo, esa información que porta la estructura que tienen esos textos son los que generan ese proceso de modelización, junto con el desafío de, bueno, a ver quién gana, o cuántos cayeron adentro, cuántos cayeron afuera. Digo, no son preguntas ingenuas, son preguntas que obligan, pero el portador de la información no es matemático. Su tratamiento deviene en matemático a partir de las escrituras también. Y eso me parece que es un salto cualitativo muy, muy interesante. Está bárbaro, me encantó. Te voy a contar como un secreto que tiene que ver con que esta propuesta también fue realizada en pandemia, en donde los grupos venían por separados, teníamos 2 subgrupos. Entonces, lo que nosotros llamábamos burbujas. Exacto, estos portadores quedaban en el salón, y era tal el interés por el juego, que muchas veces cuando llegaba un subgrupo y veía los registros del grupo Del otro. anterior, inmediatamente se ponían a hacer interpretaciones y lecturas. ¡Ay!, decían ellos, en el otro equipo ganó tal jugador, o sacó los mismos puntos que yo. Se transformaron como justamente en eso, en esos portadores sumamente significativos para ellos, ¿no? Y en esto que tú decís, nosotros en Inicial partimos mucho como de lo social, del conocimiento social, de lo que ellos traen, y lo vamos como procesando, ¿no? Lo vamos también haciendo como, los vamos como complejizando al servicio del conocimiento también matemático. Claro, a mí lo que me parece muy interesante es que no es un cambio de lenguaje, no es una traducción como en muchos textos hemos leído, que la escritura permite traducir. Es más que eso, es un proceso de modelización. Y en tanto proceso de modelización aparecen otro conjunto de relaciones que van por fuera del proceso de traducción y que son más complejas, más profundas. Y en esa última pregunta que ustedes ponen en la última diapositiva, el por qué, para qué, la escritura, yo le agregaría los distintos sentidos que van adquiriendo la escritura a lo largo de la escolaridad. Porque lo que ustedes muestran ahí también son distintos sentidos que adquiere la escritura. Algunos están estudiando, qué sé yo, Carla, algo de esto sabe. Después hay un trabajo acá en La Plata de Inés Sancha sobre la lectura, su tesis de maestría también, lectura y escritura en la escuela primaria, que también es muy interesante y que me parece que abona a ampliar el universo de sentidos. Si ese universo de sentidos se puede explicitar cada vez más, una cosa que favorece la tarea docente es entender cuál es el sentido de esto que hago. Si ese sentido está explicitado, se lo reconoce, se lo identifica, es más fácil que viva dentro de la escuela, ¿sí? Que está pegado con el tema de para qué y el por qué y todo eso. Pero en cada una de las situaciones que ustedes muestran aparecen para qué distintos. Y sería interesante ver, no sé si nos da el cuero, alguna especie de categorización de esas cuestiones. ¿Por qué los chicos usan la escritura? ¿Al servicio de qué?
Y obviamente está en consonancia directa con la propuesta que hace el docente. Entonces, si uno tiene como idea, bueno, la escritura aritmética sirve para justificar y demostrar alguna relación que estoy estableciendo. Bueno, me meto y fuerzo ciertas escrituras al servicio de una demostración aritmética o una argumentación más potente. Lógicamente, no es lo mismo ese para qué que un para qué de, bueno, registrar alguna otra cosa. Pero hay un universo ahí que ustedes mostraron que es amplio y es potente en los procesos de apropiación de conocimiento, ¿no? Me encantó. No, yo quería preguntarte algo, porque no sé si me quedó claro, porque lo escuché bajito, que vos decías eso del tema de pasar de la oralidad a la escritura, que estabas Sí, en algo de eso de primera y segundo año. sí. Que contarte, era eso que estabas hablando, ¿no? Sí, precisamente cuando los chicos resuelven una actividad, el docente pregunta, bueno, a ver, contame cómo pensaste y todo eso. Claro, y eso La te dice primera con el instancia es cerebro, oral. con la pensé con Sí, no, cabeza. pero digo, la primera instancia es oral, ¿no? Y Bueno, nosotros, en realidad lo que quería contarte es que, digo, yo siempre trabajo en primero y segundo, hago ciclo por lo general. Y lo que he implementado en mi clase es que yo lo filmo. Cuando estamos trabajando en algo, lo que sea, o están trabajando en pequeños grupos, yo paso por los grupos, les pregunto, les pido permiso, y es algo que está instalado, y que muchas veces estamos trabajando, y bueno, después hago una recopilación, y nos tomamos un espacio en algún día de poder ver esa recopilación, y bueno, y seguir discutiendo sobre lo que ellos mismos dijeron, ¿no? Y es algo que está instalado, que, o sea, ante cualquier actividad de matemática que yo ponga, ellos ya me miran y me dicen, ¿nos vas a filmar? Bueno, ¿me vas a filmar? Y queda, y como eso, arrancaron diciéndome, yo lo pensé con mi mente, lo pensé con mi cabeza, y cómo, haciéndolo sistemáticamente, preguntándoles, indagándoles, lo que sea, lo sacás de ese lugar, y ellos ya saben que cuando se presentan ante una actividad, o sea, se presenta una actividad matemática, lo que sea, no sé qué, ellos ya sienten la necesidad de explicarme cómo lo hicieron. Y surge de ellos ya. Sí, eso va un poco en relación, yo contaba la otra vez que también tuvimos una situación así, yo le decía que a mí me pasa que la inspectora ya es el tercer año que está, ya nos conoce. Entonces me dice, a mí me encanta cuando vos trabajás, ella me pide que yo trabaje en matemática cuando me va a ver, porque dice que le gusta. Entonces me dice, a mí me encanta porque tus alumnos levantan la mano y no me dicen, a mí me dio, me dicen, yo lo que hice fue, ¿no? Dice, automáticamente. Claro. Entonces está también, por supuesto, porque para mí cuando eso sucede es un mimo enorme, pero aparte de eso, nada, entender que, lograr leer que atrás de eso hay un trabajo sumamente complejo para que el niño logre correrse de aquel lugar, de esto me dio, ¿no? El resultado es, o de que o solo de que pueda el valor expresar. está ahí, Sí. ¿no? Y que se corra el yo lo que hice fue, y también, y que se corra preguntarle al otro, no entendí, a ver, ¿cómo es que lo hiciste? Entonces tiene que ver con esto que hice yo, ¿no? Y vos en un momento hoy hablaste de forzar ciertas escrituras, y sin duda uno tironea un montón para que esto surja, ¿no? Y al principio hay que ayudar, hay que mostrarles que hay una forma de, mirar, en lugar de escribirlo así, capaz que lo podemos escribir así, y empezar como de alguna manera a sustituir algunas palabras del lenguaje natural con algunos términos matemáticos. Está bien lo que vos decís, pero en matemática lo podemos decir de esta manera. Hay Sí. todo un proceso. En ese sentido yo decía, ¿cuál es el conjunto de complejidades que se nos presentan, sobre todo en los primeros grados, cuando los chicos se apoyan más en dos cuestiones, lo oral y lo gestual? Porque también dicen, no, porque estos que están acá y señalan, ¿no? Sí. Y entonces, ese señalar está bien, porque estás hablando conmigo y yo veo lo que estás señalando, pero en términos de la escritura matemática es una complejidad. ¿Cómo hago para que estos chicos armen un texto que dé cuenta y que viva solo? Finalmente la expectativa final, ya ni para la escuela primaria, digamos, uno lo estira a años también en la escuela secundaria, la expectativa final es que el texto
viva solo más allá del chiquilín que lo escriba y se pueda entender, ¿no? Hay como un trayecto bien, bien rebuscado, bien complicado, y que me Sí, parece que si no está ese espacio es imposible de que estas cosas vayan evolucionando. Nosotros en Inicial hay como pequeñas dinámicas que vamos como instaurando, ¿no? Esto de vamos a poner en palabras, y esto de también cuando algún niño intenta explicar, bueno, me tenés que convencer de alguna forma, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo haces para convencerme de esto, ¿no? Entonces son como pequeños, como pequeñas muletillas, si se quiere, en donde los estamos invitando a explicitar, a tratar de poner en palabras eso que fueron pensando, eso que fueron haciendo, ¿no? Me parece que eso también tiene que ver con dinámicas que se empiezan a instalar en los pequeños niveles y que tienen que ser tomadas y continuadas o sostenidas y profundizadas a lo largo de la trayectoria escolar. Claro, como decían ustedes, si no es un proyecto institucional, es inviable. Es muy difícil. Bueno, yo también quería participar de este café matemático. Bueno, en primer lugar, realmente, más que felicitaciones, es sentirnos como parte de esta comunidad de aprendizaje, ¿no? Sentirlas a ustedes como equipo, como grupo de docentes que, bueno, que decidieron tomar esta antorcha. Yo fui también tomando algunas notas y fui teniendo la sensación de un efecto bola de nieve, porque aquello que empezó fue trastocando todos los puntos de la institución, ¿no? No fueron quedando, creo que no les quedó nada por modificar o porque tomara este nuevo tinte, porque cómo se fueron modificando los cuadernos para hacer matemática, ¿no? La actitud del docente frente a aquello que escribe el alumno, ¿no? Me encantó eso de registro del éxito, ¿no? Si tendremos que seguir trabajando en todo esto, ¿no? Porque, es decir, este nuevo enfoque va abarcando todos en un efecto bola de nieve, en un efecto dominó, y hace transformar a la institución, y seguramente estos niños tengan en su futuro una forma muy distinta de enfocar los aspectos matemáticos. Seguramente no digan que no les gustaba la matemática y no la entendían, ¿no? Porque la vivieron de una forma muy, muy especial y muy convencidas ustedes, ¿no? Porque ustedes realmente disfrutan de este proyecto y contagian, ¿no? Si no levantamos la mano, ustedes siguen hablando, porque siempre queda algo más para contar de toda esa cantidad de cosas que hacen, que me parecen maravillosas, porque, digamos, eso también hace a nuestro trabajo, ¿no? El estar enamorados de lo que hacemos y ponerle tanto análisis, tanta reflexión, seguramente, sí, confirma ese trayecto. Y después también quería hacerles una pregunta, a ver si es que yo entendí bien. Ustedes dijeron en un momento, estas instancias en el trayecto preescolar y escolar son insuficientes para que se constituyan en un hábito. Sí. Y me quedó la duda. Sí. No, nosotros cuando empezamos a pensar en toda esta cuestión, decíamos, bueno, en cuanto a esta práctica instalada, ¿no? Como para que al niño, en esto que estábamos hablando, de hacerse también de herramientas y estrategias y de generar esta necesidad y este cambio, digamos, en el niño, decíamos, bueno, ¿qué tanto hoy día está instalada realmente esta práctica? Y cuando nos pusimos a hablar incluso con compañeras, uno va viendo también qué es lo que pasa en otras escuelas. Yo por mi segundo cargo tengo la
la posibilidad de recorrer distintas escuelas, entonces uno con esa mirada de radar va mirando, ¿no? Y bueno, y lo que sí, en un momento nos pusimos a conversar, y bueno, ¿qué tanto se ha instalado esto? Decimos, bueno, capaz que lo que está pasando muy probablemente es que si hoy pensamos en las prácticas de aula, la lectura y la escritura como propuestas intencionales por parte del docente, planificadas, ¿no? Con su análisis a priori, yo creo que esto va a suceder, esta propuesta habilita tal tipo de escritura, de registro, de tratamiento. Nos parece que todavía no ha tomado ese lugar que consideramos que debe tomar como para que realmente se constituya en una práctica que esté presente en el aula. Perfecto. No, y no solamente eso, sino de tomar conciencia también nosotros como docentes de que existen distintos tipos de escritura. Que lo que pasa también, que hemos observado, que muchas veces trasladamos lo que es la escritura en la lengua a matemáticas, y no. Con referencia a la escritura disciplinar, a eso veíamos que ahora estamos hablando de matemáticas, pero pasa en ciencias, sociales y naturales, o sea, en distintas disciplinas. Y cómo es importante esa toma de conciencia, ¿no? De que cada escritura tiene sus características, y que tenemos que partir de ellas para poder provocar ese tipo de escritura en cada una de las disciplinas. A eso en realidad nos referíamos como que nos parecían insuficientes. Sí, y solamente un docente que toma conciencia de eso las puede provocar. Que toma conciencia y que hace también de su propio hábito, digamos, ¿no? La escritura y la lectura, que lo lleva como docente a terreno él mismo como docente, que de hecho a nosotros nos ha pasado de escribir y entre nosotras decirle, mira, escribí esto, léelo, a ver, no es con intención ni de publicarlo ni de nada, pero necesité escribirlo, ordenarlo, te lo doy, vos lo lees, lo discutimos, ¿no? Dentro de un tiempo lo vuelvo a agarrar. De hecho, esto termina siendo de alguna manera una vuelta de tuerca muy grande de una primera escritura que había generado Bettina para un curso que nada que ver, ¿no? Entonces, está bueno también vivirlo, sentir todo esto que estamos diciendo en palabras, pero sentirlo, vivirlo, atravesarlo, hacer carne de esto, como dice André, y esto que decimos, ¿no? De tenerlo ahí, de que puede mutar, de que lo puedo discutir con otros, de que ponerlo a discusión con otros implica también desnudar un montón de cuestiones y abrirme a que el otro me cuestione, me pida argumentos, me hackee algunas ideas, y bueno, cuando uno lo vive, que nosotros lo vivimos como estudiantes, a ver, todo esto surge de alguna manera por culpa de ustedes, a ver, sí, claro. Porque nos pusieron en ese lugar. Nosotros una de las cosas que decíamos de la especialización es que vivíamos como estudiantes en el trayecto de la especialización lo que les hacíamos vivir a nuestros alumnos en el aula, ¿no? Todo aquello que nosotros veíamos o pensábamos o discutíamos, en un momento, en algún punto de la discusión aparecía, che, pero es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Entonces también desde ese convencimiento de que no es alguna práctica que esté realmente instalada en las aulas, ni desde la disciplina, en este caso desde la matemática, ni tampoco como un hábito institucional o entre docentes, que tenemos algunas cuestiones que en algún momento tiramos de por qué podría ser, ¿no? Pero da para discutir en otros momentos. ¿Qué lugar consideramos que tenemos los maestros? Un montón de cuestiones, digamos, ¿no? Sí. Pero viene un poco por allí. Claudia, ¿vos tenías la mano levantada y después la bajaste, te achicaste o...? Dale. No, porque estás como que van hablando y ¿viste? Van diciendo lo que uno quiere decir. En primer lugar, quería agradecerles por esta instancia, porque realmente me parece que es sumamente valioso que puedan compartir la experiencia y cómo lo viven, no solo a nivel de clase, sino que institucional. Particularmente me pasa que eso no sucede, y en muchos momentos yo lo planteé y dije, pero o porque trabajamos de otra manera o lo que sea, como que no lo puedo hacer. Y me parece que también un cambio es entender que más allá de todo, lo que uno puede hacer en su clase en un año, si bien hay cosas que no pueden suceder a nivel institucional, porque depende de no solamente de la institución, sino también de los docentes, desde ese lugar en el que estamos, de darle otra mirada y
otro tipo de propuestas y otro enfoque, y en eso que decía Mercedes, de que no van a decir no entendía la matemática o no me gusta, creo que ahí está también en sembrar a nuestros alumnos que ellos puedan experimentar otro modo de aprender y en estas cosas, porque me ha pasado que nada, o sea, que obviamente he planteado determinadas actividades y empezar en lo que es la escritura, que al principio realmente lo subestimé, porque creía que como no se había trabajado antes, yo tengo primer y segundo año, como que no iban a ser capaces, o que van a escribir, y no sé, cuando tenías que hacer, viste, el TIF, decir, ¿qué voy a hacer si no van a escribir nada? Y bueno, y realmente también salir desde ese lugar, darles la posibilidad y generar esas instancias en las que ellos después hoy en día, porque trabajamos determinada metodología, me dicen, Clau, ¿puedo escribir? ¿Me das una hoja si lo hago? O sea, han incorporado determinados hábitos para su aprendizaje y que realmente les da seguridad. Y en esto que decías, Carolina, también de que te dicen, yo lo hice de esta manera. Entre ellos, cuando hacen de repente trabajos grupales, se escucha mucho, no, pará, porque yo lo pensé así, ¿vos cómo lo pensaste? Entonces, creo que este tipo de situaciones, de instancias así, de poder compartir con otros docentes que lo viven también a nivel institucional, de poder experimentar sus alumnos en el transcurso de toda su escolaridad, es genial y es maravilloso y es súper, nada, me motiva un montón a poder seguir trabajando de esta manera, a pesar de no tener un equipo que lo acompañe. Pasa que no me interesan los motivos, pero en realidad creo que es eso, es como ese granito de arena, y uno necesita también tener mucha humildad en esto que decías, comparto con otro y que me critique o que me diga o que me aporte. Uno también tiene que salir en el lugar de o me las sé todas o lo mío está bien. No, mirá, yo lo hago así, ¿vos cómo lo hacés? ¿Qué tenés para aportarme? ¿Cómo te parece? Lo hicieron de esta manera, ¿vos qué hubieses hecho? Y creo que necesitamos también un baño de humildad para poder construir desde otro lugar que es sumamente significativo para nuestros alumnos. Así que agradezco la instancia y los aportes de ustedes, porque ya a esta altura del año uno está que no va más, pero es el último así empujoncito que hace que uno se proyecte de otra manera. Este espacio, como decís, Claudia, y vamos a ir redondeando porque habíamos quedado hasta las 8 para no tomar tiempos de cada uno y respetarlos. Este espacio es como un mimo al alma también, porque uno se junta cansado, con todo un año de locura, y bueno, empieza a pensar y tener la posibilidad de para el año que viene recoger el guante y seguir con algunos temas. Han tirado unas cuantas preguntas como para seguir y tópicos bien interesantes como para discutir en próximos cafés matemáticos. No sé si alguien más quiere preguntar algo a las chicas o hacer alguna sugerencia o algo. No sé, Mariana, Karina, ¿no? Alicia, Verónica, que nos acompaña y le agradecemos. No sé si quiere... Está silenciada. Sí, me di cuenta, iba a decir, no, yo nada, yo solo agradecerles, porque la verdad que me encantó este espacio, fue como volver un poquito a la especialización y nada, y toda esa motivación que uno tenía, que yo como que tuve una pausa con la PB y estoy como un poco por fuera por algunos momentos, y estuvo bueno escucharlas y ver lo motivadas que están, y nada, las ganas con lo que uno sale y de seguir y de nada, de empezar a cambiar un poquito y de trabajar de esta manera, que me parece que lo más importante, por lo menos lo que yo más disfruto, es ver ese cambio en los niños, de la confianza en ellos mismos, que por un lado a veces vienen con no, yo matemática no, yo no quiero, y ver cómo ellos van generando confianza y orgullosos te muestran lo que escriben o comparten y empiezan a trabajar de otra manera. Creo que es lo más lindo y lo que más disfruto yo, y nada, muchas gracias y felicitarlas porque estuvieron genial. Bueno, yo las invito, si no nadie más quiere decir nada, a mantener este espacio, a ponerlo en discusión, y de repente para el comienzo del año que viene, cuando ya esté andado el asunto, juntarnos capaz que presencial o quizás una vía algo mixto para las compañeras del interior, así no tienen que venir, pero capaz que logramos colocar un café matemático un viernes y se animan a darse una vueltita por acá, porque tengo anotadas unas cuantas preguntas. Por ejemplo, la entrada de las producciones en diálogo, lo que Mercedes decía también de los modos de escribir y de las cuestiones que posibilitaba la escritura. Y una cosa que capaz que pasó desapercibido, pero no, porque lo recoge acá Elena en el chat,
además de felicitar a las chicas, dice, es un trabajo muy interesante. La idea del cuaderno acompañando la escolaridad del niño me parece una idea súper valiosa y sobre todo genuina. A mí me parece eso bien interesante cuando ustedes detectan los distintos tipos de dispositivos que los podemos hacer entrar en diálogo. Entonces esas cuestiones como que no todo es blanco o negro, ¿no? El cuaderno cómo, qué tipo de escritura. A veces se escriben pero copian del pizarrón. Entonces, ¿qué tipos de escrituras o qué sentidos, como decía Yayo, le estamos dando a esas escrituras? Y bueno, capaz que de repente podemos que alguna otra compañera comparta algo, o tirar un texto, una pregunta y venir todos a hablar para que no siempre sea el mismo formato de escuchar pasivamente. Pasivo no es porque uno se va cuestionando, ¿no? Y va anotando y tomando y preguntándose, y capaz que después las compañeras van respondiendo. Pero ya como para entrar en romper el hielo a discutir algunas cosas, vamos a pensar un formato así participativo de entrada, digamos. Y bueno, las convoco a sostener el espacio y a mantenernos en contacto, porque la idea es esto, después hacer un grupo, intercambiar ideas, cuestiones que nos estamos... Cuando uno está solo, como decía Claudia, en una institución a veces es bueno meterse en estos espacios porque puede hacer algo en la institución desde otro lugar y no sentirse solo, ¿no? Entonces esa es la idea, acá Mariana hace así, que bueno, cada uno carga con algunas cosas, ¿no? Así que por mi parte y por la Universidad CLAE, la verdad, agradecerles que hayan participado y bueno, seguir con esto. Cuando tenga el video que lo produzcan en comunicaciones, se los mando y además lo vamos a alojar supongo, en la página web de la institución, así que va a quedar abierto, o vemos de alojarlo en un lugarcito que todas puedan acceder, digamos que ustedes puedan acceder. ¿De acuerdo? Bien. No sé si Bueno, Nada, buenísimo. sumamente agradecida por la invitación, así que... Disfrutamos con ustedes. Bueno, Mechita, muchas gracias por estar. Muchas Graciela gracias. Chumelo me mandó decir que se tenía que retirar, ¿se acuerdan que lo dijo al principio? Y también les dejó un mimo y quiere el video porque va a querer analizarlo. Gracias Bueno, por estar, chicas. Gracias. hasta luego. Gracias. Chao, que Gracias. pasen bien.